Como ya les comentamos la semana pasada, aquí en la radio vamos a tener este servicio. Recibimos los consejos de la mano de los bomberos, del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. Lo hacemos con su oficial, con José Luis Rivas Anoro. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Y comentábamos la semana pasada que vamos a ver diferentes bloques. Comenzamos por el incendio en el hogar, que seguramente será el que muchos oyentes en estos momentos están preparando sus comidas, están preparando ya la hora de comer o lo han hecho ya. Nosotros lo hemos dividido este bloque en diversos aspectos. El primero de ellos y el que vamos a tratar es este de cocinas, gas y calderas. José Luis, ¿la cocina es la zona, entre comillas, más peligrosa de la casa? Sí, tenemos que tener en cuenta que sigue habiendo cocinas no solo con vitro, sino con gas, que tenemos la caldera de la calefacción y es donde cocinamos y por lo tanto se producen situaciones que tenemos que mejorar y que evitar. Nosotros lo hemos titulado así: cocinas, gas, calderas. ¿Aquí qué podíamos incidir, José Luis? Bueno, siempre a todos nos va a venir a la cabeza lo primero, el típico incendio que podemos tener en la sartén, y tenemos implicaciones no solo en lo que se esté quemando en la sartén, como puede ser el aceite porque nos hemos despistado, y así tenemos que incidir en el móvil. El móvil, igual que entretiene a los pequeños, nos entretiene a los mayores y nos despista. A veces ponemos una sartén en el fuego, ya sea de vitro o de gas, como hemos dicho, y recibimos una llamada de teléfono y nos despistamos y el aceite que hay en la sartén se calienta hasta el punto de incendiarse, y eso nos ocasiona un susto que, si no nos damos cuenta a tiempo, pues puede tener consecuencias graves en el hogar. Aquí, claro, el consejo, yo creo que el básico todo el mundo lo sabe, pero por si acaso no está de más incidir. Si se prende fuego una sartén con aceite, agua lo último. Eso es lo último, y ahora vamos a decir cosas que podemos hacer y cómo podemos apagarlo. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando tenemos fuego en una sartén es que lo que tenemos encima de la sartén son las campanas. Y en todas las casas, por muy limpios que seamos, las campanas siempre tienen grasa y la campana actúa como aspirador, con lo cual la llama enseguida se nos sube a la campana y entonces se extiende el incendio. ¿Vale? Además, lo que dices tú con el agua, si echamos agua, lo que podemos hacer es extender el incendio por encima de la encimera, puesto que el aceite flota encima del agua, y podemos estar con una sustancia como es el aceite ardiendo, extender el incendio al resto de la cocina. Con el tema que has dicho de la campana, esto, por mucho que la limpiemos, ¿se puede hacer algo o es muy difícil atajarlo con esa situación? Si nos damos cuenta y detectamos pronto el incendio, que tenemos tanto actuaciones personales como procurar no despistarnos, y si nos suena el teléfono o tenemos que ir a otra habitación, retirar la sartén del fuego o apagar la fuente de calor que estamos utilizando hasta que volvamos a la cocina, eso como actuación personal. Luego también podemos utilizar unos medios que como son los detectores de humo, para que en el caso de que se produzca mucho humo, que es lo primero que se produce antes de que se inflame el aceite, nos salte la alarma y, si nos hemos despistado, poder hacer y tomar medidas. Si no cunde mucho el pánico, ¿apagamos la campana? ¿Sirve de algo? Siempre va a servir de mucho, porque las llamas, ya estamos diciendo que sirve de la campana sirve de aspirador de las llamas, y se nos sube, y como siempre vamos a tener grasa, pues se va a incendiar la campana. Con lo cual, si sabemos y podemos acceder a la campana, apagar la campana. Y enseguida, lo siguiente, vamos a intentar actuar sobre la sartén. Con una tapa, lo mejor sería con una tapa utilizarla un poco de escudo para no quemarnos la mano y poder depositarla encima de la sartén donde está el aceite ardiendo, y así evitamos que siga recibiendo oxígeno y apagaremos las llamas. La siguiente actuación a eso sería apagar la fuente de energía que está calentando ese aceite, porque ahora casi todas las cocinas son eléctricas, pero podemos seguir teniendo cocinas de gas que, si al hacer esa actuación sobre la sartén apagamos la llama, se nos puede producir una fuga de gas que podría ser mucho más problemática.
¿Trapo mojado sobre la sartén? Si no tenemos la opción de una tapa encima, la siguiente opción sería un trapo húmedo. No mojado, porque un trapo muy mojado nos va a traer agua, puede hacer que salte el aceite o incluso podemos salpicar y es mejor que no gotee. Lo remojamos en la fregadera, lo escurrimos y tenemos que depositarlo desde donde estamos nosotros hacia el otro extremo de la sartén y hace el mismo efecto que las tapas de la sartén. José Luis, las cocinas de gas, bien, a ver, las haylas todavía se existen. Claro, aquí despiste también muy habitual es, bueno, que se caiga aceite directamente sobre las llamas, pero también sin querer dejar el trapo de la cocina cerca de una llama. En este caso tendríamos que actuar muy parecido al caso de la sartén. En la sartén se nos está quemando un líquido y ahora se nos estaría quemando un trapo, que si podemos cogerlo porque el incendio acaba de empezar, pues lo podemos llevar a la fregadera y abrir el grifo y echarle agua encima. ¿Vale? Si ya nos damos cuenta cuando el trapo está ardiendo fuerte, tenemos que procurar que no coja otros combustibles. Cuando se termine de quemar el trapo, si no le podemos dar con otro trapo encima para apagarlo, pues vamos a tener el incendio ahí más o menos controlado. El problema, como siempre, es si la llama nos la está aspirando la campana. ¿Algún caso más de los habituales que cometamos algún error a la hora de meternos en la cocina, José Luis? Tenemos un caso que a veces a todos nos puede pasar, que se nos pegue pues hemos puesto la olla, se nos quema nos hemos despistado, hemos creído que hemos apagado los fuegos y al final en la olla se ha terminado el agua que hay y se pega a la cocina y quema. Y las actuaciones colectivas, eso al final degenera en un gran olor en la escalera y mucha psicosis en los demás vecinos. Tenemos que tener conciencia de sociedad y oye, pues cuando llegamos los bomberos, porque hemos recibido una llamada así, que no nos cueste mucho localizar a la persona que le ha pasado esto. No pasa nada, es preferible que vayamos los bomberos y que no haya que actuar porque ha pasado algo grave y que todo el mundo se quede tranquilo porque sepamos que a alguien se le ha pegado la olla de la cocina. Uh-huh. Probablemente si recuperamos esa conciencia vecinal como había hace muchos años, que prácticamente los vecinos eran como de la familia, pues si es la hora de comer y sabemos que esto, pues hasta el vecino te va a invitar a comer. Claro que sí. Nos hemos centrado en la cocina, pero tenemos en la otra parte gas calderas. ¿Aquí qué podemos decir? En la cocina nos estamos dejando una parte importante y a veces el horno. Choca. Tenemos el horno y puede haber comida en el horno, pero también tenemos electrodomésticos que aunque utilicen agua, como pueda ser la lavadora o el lavavajillas, también se queman. Por eso es fundamental que, por ejemplo, si aprovechamos pequeñas situaciones que se nos dan en la cocina, como puede ser cuando se nos cae un plato o un vaso y se rompe y estamos aprovechando a sacar el electrodoméstico para barrer, pues echarle un vistazo a los cables eléctricos de manera que no se hayan pellizcado al ponerlos en su sitio y que no se hayan pelado los cables y nos puedan producir un cortocircuito. Son pequeñas cosas de mantenimiento, incluso cuando nos vienen los técnicos, pues que le hagan una pequeña inspección y repasemos todo y minimizamos el riesgo de que pueda haber un chispazo y un susto en la cocina. José Luis, estaba pensando ahora, claro, llego, incendio en mi casa, bueno, a lo mejor entramos un poco en shock y me acuerdo que hay un extintor en el rellano. Hay que salir rápidamente a por él, primero atajar con los consejos que tú has dado. ¿Sabemos usar los extintores? Desgraciadamente no, se debería aprender en las escuelas y también estamos intentando que se lancen campañas para poderlo enseñar, primero a los profesores y luego hasta donde podamos llegar. Es fundamental y es un elemento colectivo que tenemos en las comunidades y debemos utilizar. Las comunidades tienen en cada planta, desde la normativa que tenemos desde hace bastantes años, un extintor, deberían tener, con lo cual no hace falta que cada uno tengamos un extintor en casa. Uh-huh. Y sabiendo que dónde está en la escalera,
pues podemos salir, utilizarlo, y aunque no sepamos utilizarlo, el echar el extintor nos va a favorecer y a retardar que se extienda el incendio, y nos va a dar tiempo a llegar a los bomberos. Pero aún encima de una sartén... Con la sartén tenemos el problema de que, como vamos a echar un gas a presión, lo podemos extender también. Es de las situaciones en las que podemos volver a hacer saltar el aceite, y con eso así. Lo que pasa es que luego el extintor genera también tanto polvo en la cocina que nos va a dar tiempo suficiente para llegar. Es complicado no es complicado, sino que hay que haberlo hecho alguna vez, el echar un extintor, y si podemos en programas más adelante intentaremos explicarlo, y si no, pues en las muchas demostraciones que hacemos los bomberos intentaremos explicarlo. De todas maneras, como dijimos el otro día, con las charlas explicamos el funcionamiento del extintor y cómo se debería utilizar. Pues un programa que nos ha dado prácticamente para hablar de la cocina. No nos olvidamos del gas de las calderas, que lo dejamos para el siguiente. Gracias, José Luis. Gracias, buenos días.